oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una edición especial de Israel en Vanguardia con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Hola, Jorge. Bien, aquí estamos, como habíamos prometido hace una semana, para esta edición especial 70 años en vanguardia, o Israel 70 años en vanguardia. Uh-huh. Bueno, 70 años en vanguardia, porque también hay que decir de que aunque ahora la vanguardia sea a nivel tecnológico, económico, los constructores de los que hicieron con sus manos el Estado de Israel, incluso antes de su propia existencia, ya se llamaban en hebreo los de la vanguardia, los halutzim, la gente que fundó los kibutzim, que fue a poblar el desierto del Negev, etc. O sea que el término vanguardia no deriva solamente de estar con tecnología punta, ¿no? Pero sí que vamos a centrarnos en esos temas en los cuales tú has trabajado más, pero esta vez desde una perspectiva más histórica, creo, ¿no? Sí. Efectivamente, como dices, cuando me estaba planteando un poco el formato que quería que tuviese este programa, por un lado pensé que podía hacer lo mismo que hice el año pasado, pasar de un año a otro y cuáles han sido los hitos tecnológicos y científicos más importantes de este último año, desde la última celebración de Yom Ha'atzmaut, pero como todas las crónicas realmente se han centrado en eso, he pensado que por qué no hacerlo de los últimos 70 años, un resumen de lo que ha pasado en Israel en general y en temas que han afectado a la innovación. Así que, sin más dilación, empezamos con esta intensa crónica histórica. Entonces, como ya sabrán nuestros oyentes, el 14 de mayo del año 48 se declara la independencia del Estado de Israel y un día después Egipto, Irak, Jordania y Siria atacan a Israel, dando comienzo a la guerra de independencia que duraría 13 meses. Por aquel entonces, la población de Israel, tras declararse la independencia, era de 806.000 habitantes, una décima parte de lo que es hoy en día. En los años 50, cuando termina la guerra de independencia, Israel es cuando comienza a construir la nación realmente, que como todos sabemos ya no era tarea fácil, pues la escasez de recursos naturales con los que contaba el país, con los que cuenta el país, y el hecho de que casi todo el país era un desierto y cada vez llegaban más inmigrantes, la tasa de desempleo aumentaba y los pocos recursos y alimentos que llegaban al país tenían que ser racionados. Pero si estamos hoy aquí, y que es lo que decías un poco al comenzar el programa, es precisamente porque estas dificultades de las que hablamos fueron superadas y han sido superadas con creces en contra de cualquier expectativa, y seguramente sea precisamente esa necesidad de levantar un país en unas condiciones tan difíciles después de una guerra de independencia, pero sobre todo después de los horrores sufridos en Europa menos de una década antes de la declaración de independencia, es lo que forja seguramente el espíritu innovador, emprendedor y de autosuperación que tanto caracteriza a los israelíes hasta el día de hoy. Entonces, siguiendo en los años 50, en esta década precisamente se construyen los pilares de lo que sería la gran nación innovadora que es Israel. Se desarrolló la infraestructura de telecomunicaciones, vivienda, carreteras, redes eléctricas e incluso energía solar. En el año 51 abre la Bolsa de Tel Aviv, en la que hoy en día cotizan 544 empresas. En el año 56 abre la prestigiosa Universidad de Tel Aviv. Y el primer supermercado del país, esto no lo sabía, lo he leído hoy, abrió en el año 58 en Tel Aviv, siendo un país ya prácticamente autosuficiente en cuanto a la producción y al cultivo de alimentos para abastecer a la población. Luego, en los años 60, Israel sigue prosperando, su industria crece, ya no solo limitándose a la producción interna, sino que empieza a exportar también fuera del país. Sus relaciones diplomáticas también mejoran. Y es la década también, de que esto es un tema que hemos hablado mucho en las crónicas por ser tan popular en Israel, es la década en la que se empiezan a popularizar los sistemas de riego por goteo, en los que se empieza
a desarrollar esta industria en Israel, las turbinas de energía solar, las máquinas de desalinización, como digo, sentando las bases de una industria en la que Israel, incluso a día de hoy, sigue siendo líder mundial. También en esta década, en la década de los 60, gracias a las investigaciones del profesor Rafael Meshulam en la Universidad Hebrea, se descubren los principales componentes activos del cannabis. Uno de los motivos por los cuales Israel sigue siendo líder en investigación del cannabis hasta el día de hoy. Esto es un tema en el que siempre ha estado a la vanguardia. La década de los 60, además de por la innovación tecnológica y medicinal, también es una época en la que la cultura empieza a florecer. Shai Agnon gana el Premio Nobel de Literatura, abre el Museo de Israel en Jerusalén y tiene lugar la primera emisión televisiva con motivo del desfile por los 20 años de independencia, en el año 68. Pero también los años 60 son unos años complicados, tiene lugar la Guerra de los 6 días en el año 67 y se reunifica Jerusalén, por otro lado, e inmediatamente después da comienzo la Guerra del Desgaste. Luego, en el año 69, Golda Meir es elegida primer ministro de Israel, siendo además la primera mujer que ostentaba este cargo. En los años 70 también son años complejos. El año 72, como muchos recordarán o como muchos sabrán, dependiendo de la edad que tengan los oyentes, tiene lugar la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich, y en el 73 la guerra de Yom Kippur, siendo unos años muy complicados y que afectan psicológicamente a la sociedad israelí. El crecimiento económico que venía experimentando el país se estanca y la inflación se dispara en estos años. Pero por otro lado, en los años 70, Israel califica por primera vez para el Mundial de la FIFA, el Maccabi Tel Aviv gana el Campeonato Europeo de Baloncesto en el 77 y gana por primera vez Eurovisión, que como hablábamos la semana pasada, esperemos que este año vuelva a ser el caso, que ya hace muchos años que no gana Israel en el concurso. También comienza en los años 70 una nueva oleada de inmigración, una inmigración muy importante, que es la de la Unión Soviética, llegando a los 3 millones de habitantes en el país en el año 71. Y esta oleada de inmigración, además de traer a muchas personas, trajo también a personal cualificado, que por supuesto contribuía al desarrollo tecnológico y económico del país. Y grandes empresas como Intel, por ejemplo, empiezan a abrir oficinas en Israel y como digo, el desarrollo tecnológico continúa floreciendo, en parte gracias a esta inversión por parte de gigantes tecnológicos extranjeros. Los años 80, hablando también de economía, se reemplazan las liras con el shekel, la moneda que está vigente hoy en día en el país. El país estabiliza su economía después de varios años de mucha inflación y se hace efectivo el Tratado de Paz entre Israel y Egipto. También se abren nuevas rutas de vuelos internacionales que permiten a los israelíes viajar más y más sitios, y esto es una tendencia que no ha hecho más que crecer hasta el día de hoy. Los años 90 fueron determinantes en el camino de Israel el camino a consolidarse como la Startup Nation. En los años 90 creció la inversión en capital riesgo, tuvieron lugar varias invenciones de las que saldrían grandes empresas israelíes, el primer firewall de ciberseguridad, de Check Point, la mensajería instantánea de ICQ o ICQ, o la PillCam ingerible de Given Imaging, que para los diagnósticos de medicina interna, que es una cámara de tamaño de una pastilla que se puede ingerir y gracias a eso se puede explorar el sistema digestivo a través de esta cámara, de esta microcámara. También a finales de los 90 se fundó Mobileye, que como ya sabemos la compró Intel el año pasado. Y los años 90 también son años de investigación en el ámbito de la medicina, de importantes hitos. Se inventa el primer monitor de respiración para bebés, el vendaje de emergencia para frenar hemorragias, que hoy en día, bueno, y desde hace de hecho 17 años,
lo emplea el ejército de Estados Unidos, un sistema de navegación o GPS para llevar a cabo neurocirugías, medicación para el Parkinson, etc. Luego, pasando ya a los años 2000, el psicólogo israelí Daniel Kahneman, del cual estudié bastante durante la carrera, recibe el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por sus estudios en economía conductual, Behavioral Economics en inglés, y en el año 2015 el Economist le nombra el 7º economista más influyente del mundo. También en el año 2003, como muchos recordarán, yo por lo menos esto sí que me alcanza la memoria, a pesar de que tenía 9 o 10 años, Ilan Ramon es el primer israelí en viajar al espacio a bordo del Columbia, una expedición que, como todos sabemos, acabó en tragedia al desintegrarse la nave en la que viajaban los astronautas. También en el año 2006, otro hito para la tecnología y para la Startup Nation, la empresa israelí M-Systems lanza el primer lápiz USB o pendrive llamado Disk on Key, como disco en una llave, que en el año 2006 se vendió a SanDisk por $1.600 millones, y luego en el año 2008 se funda la empresa Waze, vendida 5 años después a Google por $1.300 millones, y cuya aplicación a día de hoy utilizan más de 100 millones de usuarios de todo el mundo. Esto ha sido un repaso bastante general, pero de cosas que encuentro significativas y que además han salido mucho en la prensa estos días con motivo de la celebración de los 70 años. Y es que hoy en día, a pesar de la situación de inestabilidad y conflicto que ha vivido el país en numerosas etapas de su corta existencia y esa permanente amenaza de que la tranquilidad puede desaparecer en cualquier día, Israel es un país de referencia por emprendedores, empresarios e inversores de todo el planeta. Es un país líder en ciberseguridad, en automatización, en innovación en sistemas de gestión de agua, avances médicos y un larguísimo etcétera. Israel tiene universidades con prestigio internacional, un ejército poderoso, una economía sólida y en crecimiento y un sector del high-tech equiparable únicamente con Silicon Valley. Y como dicen en un medio de comunicación que se llama Israel 21C, Israel 21C, esta es la década en la que Israel se ha hecho hueco en cada hogar del mundo, ya sea gracias a la tecnología desarrollada en Israel para gigantes de la tecnología, como pueden ser los chips de Intel que encontramos en casi cualquier ordenador, o ya sea mediante apps para el teléfono, ya sea en hospitales o ya sea en las pantallas, en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, en la gran pantalla con Gal Gadot protagonizando Wonder Woman, o en Netflix, cuando el New York Times dice que Fauda fue el año pasado la mejor serie internacional. Así que son 70 años muy intensos, de mucha innovación, de emprendimiento. Han sido años complicados y quizá también por eso estamos aquí, estamos donde estamos hoy en día. Y hay muchísimo que celebrar, desde luego, así que desde aquí felicitar al Estado de Israel por estas maravillosas 7 décadas y que las próximas sean igual de buenas o mejores. Pues nosotros nos sumamos a esa felicitación y como tú estás más cerca, pues se las darás uno por uno a los habitantes del Estado de Israel de parte de Radio Sefarad. Si puede ser con un abrazo y un beso también, pero bueno, no. Me imagino que 8,5 millones son pocos en comparación a China, pero son bastantes también. Así que, Yael Macías, muchas gracias. Desde aquí, nuestras congratulaciones, como se diría, traduciendo del inglés directamente. Congratulations al Estado de Israel, 70 años que no han pasado en vano, que han estado siempre a la punta dirigiendo a la sociedad y al mundo entero en la dirección de los avances, de mejorar la vida
lo que de forma tradicional se ha conocido siempre como Tikkun Olam, mejorar el mundo un poquito, y con las nuevas tecnologías y estos avances de los que nos has comentado. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge.